make you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Para este día se han contabilizado 46 exhalaciones, en ocasiones acompañadas de gases volcánicos y ligera cantidad de ceniza. Adicionalmente, el día de ayer se registró un nuevo sismo vulcanotectónico a las 14 horas con 21 minutos. Sismo vulcanotectónico número 7 con una magnitud de 2 grados y una profundidad de 7.6 kilómetros. Las emisiones volcánicas se dispersan con dirección suroeste. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo, fase 2. Sismogramas del Popocatépetl. Aquí observamos un sismograma muy tranquilo con un registro en traza roja a la 1 de la mañana con 3 minutos que corresponde a un sismo de magnitud 4.5 en Salina Cruz, Oaxaca, y vemos muy poca exhalación. No veo aquí en esta parte del sismograma minutos de tremor. En esta otra parte vemos exhalaciones pocas. Veo también una traza negra del lado izquierdo por actividad interna del volcán, y la otra traza negra grande corresponde al sismo de San Marcos Guerrero. A eso de las 12 y hasta las 14:40 hay algo de actividad en baja frecuencia, más o menos leve, y también al final de este mismo sismograma. Lamentablemente no se ha podido ver el volcán el día de hoy por la nubosidad, por lo tanto no podemos darnos cuenta si tiene o no alguna actividad a nivel cráter. Y por último, aquí vemos exhalaciones y básicamente pues lo veo más tranquilo que el día de ayer. Y bueno, pues ojalá que se despeje un poco también para poder observar si hay algo de incandescencia o no. Conozcamos la magnitud, el lugar y la distancia de los sismos ocurridos hoy en México de magnitud 4.0 a más. Sismo magnitud 4.5 en Salina Cruz, Oaxaca, a la 1 de la mañana con 16 minutos y con una profundidad de 16 kilómetros. Las ondas sísmicas tuvieron un recorrido de 552 kilómetros. Sismo magnitud 4.2 en San Marcos Guerrero a las 13 horas con 3 minutos y con una profundidad de 4 kilómetros.
El recorrido sísmico tiene una distancia de 290 kilómetros. El día de hoy en México se han registrado 55 sismos, de los cuales 53 están entre las magnitudes de 3.0 a 3.9 grados y tenemos 2 sismos de magnitud 4.0 a más. De los 55 sismos en general, tenemos 27 sismos en Michoacán, 9 en Oaxaca, 6 en Chiapas, 3 en Colima, 1 en Jalisco, 1 en Veracruz y 2 más en Lázaro Cárdenas. ¿Cuál es la diferencia entre alerta sísmica y alarma? ¿Cuál es la diferencia entre alerta sísmica y alarma? Alerta sísmica es una señal sonora que da segundos de ventaja para evacuar o resguardarte en una zona de menor riesgo antes de que el movimiento de un sismo sea perceptible. Este sonido es fácilmente identificable y se emite por altavoces distribuidos en toda la ciudad, enlazados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5, así como por receptores instalados en inmuebles y estaciones de radio y televisión que cuentan con el servicio. Alarma es un aviso implementado en un inmueble, el cual es activado por una persona cuando el sismo ya es perceptible. Puede ser el sonido de un silbato o simplemente la indicación del personal de protección civil para evacuar un inmueble. Su finalidad es indicar a las personas que deben seguir un procedimiento de actuación en caso de emergencia. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gobierno de la Ciudad de México. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Es una comunidad con la cual he interactuado un poco, pero recientemente hemos tenido acercamientos y les vengo a platicar como lo más básico de la sismología, desde qué son los sismos, cómo se miden, cómo es que gracias a esas mediciones y la historia podemos evaluar nuestro peligro sísmico en la ciudad y los efectos que se tienen, que pues es la parte que a ustedes les interesa, pero es donde ya el sismólogo deja el camino a los ingenieros y a todos los demás, ¿no? Entonces yo lo que les vengo a platicar es lo que hay antes de los efectos. Bien, vamos a empezar con lo más básico que hay, que es por qué se dan los sismos. Entonces, nuestro planeta está compuesto por 3 capas: núcleo, manto, corteza. A mí me gusta hacer el símil con un aguacate. Si ustedes parten un aguacate, núcleo, el hueso, manto, lo que nos comemos, y la corteza sería la cáscara. Y de hecho asemeja bien porque lo más delgado que hay es la corteza, son apenas 50, 70 kilómetros en continente, 5 o 10 kilómetros en océano. Mientras que el diámetro de la Tierra está en 6.370 kilómetros. Entonces, como pueden ver, es una capita muy, muy delgada. Somos como la nata, ¿no? Estamos parados sobre la nata.
En el núcleo lo que tenemos es todavía movimiento y tenemos liberación de calor. El material que ahí está es radioactivo, está emitiendo calor y ese calor hace que se transmita al manto y ese manto se caliente en su base y se provoquen corrientes convectivas. Esto es similar a cuando ponemos la sopa a cocer en la olla y vemos cómo la sopa está dando vueltas de arriba hacia abajo porque tenemos una corriente convectiva de calor. La fuente de calor, que es nuestra parrilla, nuestra flama, está haciendo que el agua dentro de la olla se caliente y esta empiece a girar. Y como recordarán o como se habrán dado cuenta, espero que todos se hayan asomado a una olla de sopa alguna vez en su vida y si no, es su tarea, ¿no? Ir hoy, bueno, hoy no porque vamos a comer aquí, mañana, el fin de semana que estén en casa, asomarse a la olla de sopa y ver cómo está girando. Y si se fijan, está subiendo la sopa por el centro y está bajando por las paredes. Y eso es porque en las paredes es la parte más fría y entonces está dando esa vuelta. Entonces lo mismo pasa en el manto, vamos a tener zonas donde el material va a subir más caliente y vamos a tener zonas donde el material va a bajar más frío. ¿Y qué nos pasa a nosotros acá arriba? Así como la nata de la leche, que quizás algunos de ustedes la conozcan porque han tomado leche con nata, los más jóvenes no, porque la leche de Tetra Pak no hace nata, entonces como la nata igual se está moviendo esa superficie, ¿no? Entonces esa superficie que es la corteza y que está moviéndose como la nata en la leche y que se mueve porque tenemos las corrientes de convección abajo y arrastran al material que está arriba, se está dividiendo y se fragmentó en placas tectónicas. Y estas placas están en continuo movimiento y hay interacción entre ellas, de tal manera que tenemos 3 interacciones diferentes. Tenemos una donde el material caliente está subiendo entre esas 2 placas, está formando nuevo material, nueva corteza, nueva nata y está desplazando en direcciones opuestas esas 2 placas. Tenemos otra zona donde llega esa nata, esa corteza y choca con otra. Y entonces una se va a hundir y la otra va a quedar por arriba. ¿Cuál se hunde? La que es más pesada. ¿Cuál queda arriba? La que es menos pesada. Y hay otra zona donde las placas se tienen que acomodar lateralmente. Y a ese límite lo llamamos transformante o lo llamamos de corrimiento lateral. Entonces tenemos límites divergentes, tenemos límites convergentes y tenemos límites transformantes. Y es justamente en esas interacciones de placa donde se dan los mayores esfuerzos. Imaginen 2 materiales chocando uno contra otro, pues se genera una gran cantidad de esfuerzos y esos esfuerzos se tienen que liberar de alguna manera y lo hace en forma de sismos. En nuestro país resulta que tenemos diversidad biológica, diversidad de todo tipo, inclusive diversidad geológica y diversidad tectónica. En nuestro país tenemos los 3 tipos de límites de placa. Estamos en el contexto de 5 placas tectónicas. La más grande, Norteamérica, donde está la gran mayoría de nuestro territorio. Tenemos Pacífico, que la península de Baja California se encuentra sobre esa placa y entonces todos han escuchado alguna vez que Baja California se va a separar, que la península va a quedar por allá volando y todos vimos la película 10.5 o la película San Andrés, ¿no? Y habla de esa separación de las bajas. Pues resulta que esta placa antes, acá en Los Cabos, estaba pegado con Mazatlán hace 12 millones de años. Entonces lleva 12 millones de años separándose. Lo hace a una velocidad promedio de 5 centímetros por año. Entonces, si se esperan unos cuantos millones de años, ¿no? Verán cómo se separa la placa, las bajas. La placa de Ribera y la placa de Cocos son placas oceánicas, tienen márgenes divergentes en esta zona con Pacífico y tienen esta parte con Norteamérica donde tienen un límite convergente, es decir, están chocando una con la otra y Cocos y Ribera son más pesadas, por lo tanto se hunden y a eso nosotros lo llamamos se subducen, están en un fenómeno de subducción, se están metiendo por debajo de
la placa de Norteamérica. Y por otro lado tenemos Caribe. Caribe su límite anda por aquí en el sur de Chiapas y tiene un límite igual transformante con Norteamérica. Entonces, como verán, está bastante complejo el asunto. La parte de subducción, nosotros conocemos los sismos de subducción como el de 1985, el de Pinotepa, Papanoa 2012, 2014, el más reciente 2018, febrero de 2018. Igual son sismos que ocurren por ese contacto entre las dos placas. Son sismos que ocurren en esta zona donde está en contacto la placa oceánica con la placa continental. Sin embargo, esta placa continúa su camino hacia abajo y lo hace por cientos de kilómetros. La placa de Cocos en específico, abajo de la Ciudad de México, está aproximadamente a unos 200 kilómetros de profundidad. Entonces, si perforan 200, se encuentran con Cocos, ¿no? Pero si se van hacia el norte, la encuentran a 570 kilómetros de profundidad. Se está clavada por allá en el manto. Después de 570 ya no la podemos seguir, ¿sí? Parece que hasta allí llegó. Pero sigue moviéndose, entonces se va a seguir hundiendo con los millones de años. ¿Y entonces qué pasa en el interior de esa placa? Pues que también tiene esfuerzos. Imaginen la placa, está atorada aquí en esta zona, ¿no? Esta zona está en contacto con otra, está ahí atorada. La placa pesa, entonces se está jalando. Aquí el material del manto la está arrastrando. Acá el material del manto la está arrastrando. Y entonces esta placa es como si mi brazo, alguien me lo estuviera jalando y al mismo tiempo su propio peso está haciendo que esto sienta esfuerzos. Pero acá mi hombro lo tiene atorado. ¿Qué le va a pasar a mi brazo? ¿No? Va a empezar a sufrir rupturas. Y esas rupturas no es otra cosa más que los sismos. Entonces, ¿qué es un sismo? Un sismo en sí es ese rompimiento, esa liberación de energía y que va a provocar movimiento en el suelo. ¿Por qué se da? Porque tenemos un elemento que está sufriendo esfuerzos en direcciones contrarias. Y eso hace que en esta zona se acumule energía. Esa energía se va a tener que liberar. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando este material ya no resista el esfuerzo al cual está siendo sometido. Justo vengo de dar clase de mecánica de fractura, entonces traigo así el tema, ¿no? Entonces, nuestros huesos tienen cierta resistencia. Si nosotros le damos un golpe, los doblamos, los jalamos, va a llegar un punto en el que nuestro hueso se va a romper, ¿no? En la mañana les ponía el ejemplo de cuando me fisuré por acá. Entonces iba yo caminando, me pegué con la silla y el meme que anda circulando en estos días es en el momento en el que sabes hasta 15 idiomas. No sé si lo han visto, ¿no? Bueno, además de eso, lo que sucede es que en el momento en el que te pegas, el esfuerzo está haciendo en el contacto entre tu dedito y la silla. Pero ese esfuerzo se transmite por todo tu ser. De tal manera que ese esfuerzo también se va disminuyendo conforme va avanzando. Pero va a encontrar un punto de debilidad, donde ese esfuerzo está superando la resistencia de ese material. Y en mi caso, no lo encontró en la primera falange, ni en la segunda, ni en todo eso, sino lo encontró por aquí. Y ahí se me fisuró mi hueso. Entonces, lo mismo pasa en la corteza. Hay esfuerzos por todos lados, en los contactos entre las placas, ¿sí? Pero los sismos no necesariamente va a ser el único lugar donde se presenten. También se pueden presentar en el interior de las placas, porque hay esos esfuerzos actuando también en el interior de las placas. Y en el momento en el que encuentren un punto de debilidad y un punto crítico se venza de ese material que ya no resiste, se rompe. Y al momento de romperse, se libera esa energía que estaba acumulada. Y esa energía se traduce en energía mecánica, en ondas elásticas. Y esas ondas elásticas no son otra cosa más que las ondas sísmicas. Y entonces las ondas sísmicas se propagan por el interior de la Tierra y van afectándose conforme van viajando hasta que llegan a la superficie y nos mueven el piso literalmente. En el caso del hueso,
hueso, pues también pasa lo mismo. En el caso de un lápiz, si yo lo rompo, yo alcanzo a escuchar, si estoy cerca, alcanzo a escuchar el crack, ¿no? Y eso que escucho es porque se liberó la energía, se tradujo en ondas elásticas que viajan por el medio aire y lo puedo yo escuchar. Entonces ese mismo fenómeno. Y en el punto donde se originó la fractura lo conozco como hipocentro. Si yo hago la proyección a superficie, se le llama epicentro. Entonces, cuando hablamos del epicentro, no hablamos del punto donde se originó la fractura, sino de la proyección en la superficie. Ahora, un sismo no es un punto, sino es una superficie. Y a esa superficie se le llama falla. Entonces, mi huesito que se rompió nada más fue una fisura, pero si se hubiera roto y hubiera tenido un deslizamiento, un desplazamiento entre las partes del hueso, a eso yo le hubiera llamado falla. Y habría una superficie entre cada elemento del hueso roto. Sí, eso suena más feo. Okay. Pero imaginen lo que siente la corteza. Ahora, como decía, este es el punto de contacto entre las dos placas. Ahí vamos a tener sismos que se llaman interplaca. Los sismólogos somos súper creativos con los nombres, entonces si está entre las dos placas, los sismos se llaman interplacas, ¿no? Y si ocurre dentro de la placa, por consecuencia de los esfuerzos que existen en esta zona, o acá en la placa superior, pues como ocurren adentro, les pusimos intraplaca. Les digo que somos bien creativos, ¿no?, con los nombres. Ahora, esto es como el sismo del 7 de septiembre o del 19 de septiembre. Esto es como el sismo del 19 de septiembre del 85. Y estos que ocurren acá arriba, dijimos, no, bueno, zona intraplaca, ¿cómo distinguir estos con respecto a estos? Bueno, a estos llamémosle corticales. Y entonces los dos son intraplaca, pero a estos sí se los dejamos en paz como intraplaca y a estos les decimos corticales. Como estos también tenemos en México. ¿Cuáles han afectado al centro-sur del país? ¿Cuáles han sido los sismos más importantes desde 1900? Entonces, todos estos que tienen aquí unas salchichas, les digo yo, corresponden a sismos interplaca que se han dado en el contacto entre la placa de Cocos y Norteamérica o Ribera y Norteamérica. Resulta que el tamaño de un sismo es lo que me da ese valor que conocemos como magnitud. Entonces, esta pelotita o estas corresponden al área de la falla, ¿no? ¿Qué tanto se rompió y se deslizó? Entonces, ven que tenemos algunas chiquitas, pero corresponden a magnitud de 7, y tenemos unas más grandes, y la más grande no es esta, que este es el sismo del 19 de septiembre de 1985, sino que es este de acá, que corresponde al sismo del 3 de junio de 1932.